Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad de IEXPRO, de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación en juzgamiento oral, de materia Amparo 1, impartida por mi docente, la doctora Ania Aurora Mir Cutier. Hablaré sobre las ideas principales del amparo directo e indirecto. Como número 2, la visión del amparo como figura de protección a la Constitución y los derechos humanos en América Latina. Como mi número 3, la ejemplificación y la visión de América Latina entre México, El Salvador y Venezuela. Como número 4, visión del amparo como control de constitucionalidad y protección de los derechos humanos en México. Mi número 5, la visión constitucional en México. Por último, mi número 6, abordaré brevemente la reglamentación de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo directo es un recurso jurídico que busca proteger los derechos fundamentales de las personas ante actos de autoridad que pueden afectarlos. Ideas principales del amparo directo. El amparo directo tiene como objetivo principal la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Estos derechos pueden incluir la libertad, la propiedad, la igualdad, entre otros. El amparo directo permite revisar la constitucionalidad de las leyes, actos y resoluciones de autoridades. Si se considera que una norma o acto viola la Constitución, el amparo puede ser concedido para corregir esa situación. El amparo directo brinda a las personas la posibilidad de acceder a instancias judiciales superiores para impugnar actos de autoridad. En el amparo directo también puede ser utilizado para revisar procesos judiciales, asegurando que se hayan respetado los derechos procesales de las partes involucradas. El amparo directo opera bajo el principio de la relatividad, lo que significa que solo protege a las personas que lo solicitan. El proceso de amparo directo implica una revisión exhaustiva de la demanda presentada por la parte afectada. El amparo directo se concede cuando se agotaron todos los recursos legales ordinarios y cuando la violación a los derechos fundamentales es clara y evidente. El amparo indirecto es un recurso jurídico que se utiliza para proteger los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad que pueden violarlos. Ideas principales del amparo indirecto. El amparo indirecto tiene como objetivo principal proteger los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Se presenta en casos donde actos de autoridad, ya sean legislativos, administrativos o jurisdiccionales, pueden afectar los derechos de una persona. La resolución del juicio de amparo solo beneficia a la persona que lo solicitó y no tiene efectos generales sobre la ley o el acto que originó la solicitud. Es necesario que el quejoso demuestre que ha sufrido un agravio personal y directo como consecuencia del acto de autoridad que impugna. El juicio de amparo indirecto sigue un procedimiento contencioso donde el quejoso y la autoridad responsable presentan argumentos y pruebas para sustentar sus posiciones. En el amparo indirecto, el juez de distrito es la autoridad competente para conocer y resolver el caso. La suspensión es una medida cautelar que puede solicitarse para que el acto de autoridad no se lleve a cabo mientras se resuelve el juicio de amparo. Existen ciertas situaciones en las cuales el juicio de amparo indirecto puede considerarse improcedente, como cuando no se agotan los recursos legales previos o cuando no se demuestra el agravio. Visión del amparo como figura de protección a la Constitución y los derechos humanos en América Latina. La figura del amparo, entendida como un mecanismo legal para la protección de la Constitución y los derechos humanos, desempeña un papel crucial en América Latina. El amparo se configura como un mecanismo esencial para garantizar el respeto a los derechos consagrados en las constituciones de los países latinoamericanos. Esto abarca desde derechos individuales como la libertad personal hasta derechos colectivos y sociales. El amparo
se utiliza frecuentemente como un instrumento para el control constitucionalidad de las leyes y actos administrativos. La jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha influido en la interpretación y la aplicación del amparo en la región. La figura del amparo en América Latina juega un papel central en la defensa de la Constitución y los derechos humanos. Su aplicación y evolución reflejan los esfuerzos de la región por fortalecer el Estado de Derecho y proteger a los individuos frente a posibles abusos de poder. Ejemplificaré la visión del amparo directo e indirecto entre México y Perú y Venezuela. En México, el amparo es una figura legal que existe tanto en México como en Perú, pero los procesos y características específicas pueden variar en cada país. Amparo directo. Si en México una persona considera que una ley específica viola sus derechos constitucionales, en este caso podría presentar un juicio de amparo directo ante un tribunal federal para impugnar directamente la norma en cuestión. Amparo indirecto. Ahora si alguien cree que entre sus derechos están siendo vulnerados por una autoridad o acto específico, puede presentar un amparo indirecto. En Perú, un amparo directo podría presentarse ante el Tribunal Constitucional para impugnar leyes que se consideren contrarias a la Constitución. Amparo indirecto similar a México. El amparo indirecto en Perú se utiliza para impugnar actos específicos que vulneren los derechos de una persona. Por otro lado, la visión del amparo directo e indirecto entre México y Venezuela. En México y Venezuela, el amparo es un recurso legal destinado a proteger los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, es importante destacar que el sistema legal y judicial de cada país puede tener diferencias significativas. En México, el amparo directo. En México, si una persona considera que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados por una decisión de una autoridad administrativa, tiene el derecho de presentar un amparo directo para impugnar directamente la resolución de la autoridad. En México, el amparo indirecto, si una persona enfrenta un proceso penal y cree que se están violando sus derechos durante el juicio, podría presentar un amparo indirecto para impugnar actos de autoridad como la obtención de pruebas de manera ilegal o la negación de pruebas pertinentes para su defensa. En Venezuela, el amparo directo. Si una persona considera que una decisión de la administración tributaria afecta sus derechos de propiedad, podría interponer un amparo directo para impugnar esa medida específica. En Venezuela, el amparo indirecto. En el cambio penal venezolano, un individuo que enfrenta un juicio y percibe que sus derechos están siendo vulnerados, como la negación de pruebas relevantes, podría presentar un amparo indirecto para impugnar actos procesales que considera contrarios a la Constitución. En ambos países, el apoyo directo se utiliza para impugnar actos de autoridad de manera inmediata y directa, mientras que el amparo indirecto se presenta cuando se trata de cuestiones más amplias o procesos legales más complejos. Ambos buscan garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, pero se aplican en contextos y situaciones específicas. Visión del amparo como control de constitucionalidad y protección de los derechos humanos en México. En México, el amparo desempeña un papel crucial como mecanismo de control de constitucionalidad y protección de los derechos humanos. El juicio de amparo tiene sus raíces en la Constitución mexicana de 1917 y ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una herramienta fundamental para garantizar el respeto y los derechos fundamentales y controlar la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad. El amparo permite a los ciudadanos impugnar leyes, actos de autoridad y actos jurisdiccionales que consideren violatorios de sus derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad a través de los amparos, directos e indirectos.
asegurando que ninguna norma contravenga los principios y preceptos establecidos en la Constitución. El amparo es una herramienta esencial para la protección de los derechos humanos, ya que permite a los individuos y grupos vulnerables impugnar violaciones a sus garantías fundamentales. Se utiliza para garantizar el respeto a derechos como la libertad, la propiedad, la integridad personal, el debido proceso, entre otros. El amparo también se ha convertido en un medio para proteger derechos emergentes, como los relacionados con la diversidad sexual, la igualdad de género y otros aspectos de la evolución social y jurídica. A través de los casos de amparo se establecen jurisprudencias y procedentes que sirven como guía para interpretar y explicar la ley de manera consistente. Los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuyen a la unificación de criterios y a la certeza jurídica, fortaleciendo el sistema judicial mexicano. El amparo también garantiza el acceso a la justicia, ya que brinda a los individuos la posibilidad de impugnar actos de autoridad que podrían afectar sus derechos. La existencia del juicio de amparo promueve la idea de un sistema judicial imparcial y eficaz, donde las personas pueden confiar en obtener un recurso efectivo contra violaciones a sus derechos. En resumen, la visión del amparo como control de constitucionalidad y protección de los derechos humanos en México destaca su importancia como un mecanismo que fortalece el Estado de Derecho, contribuye a la defensa de los derechos fundamentales y promueve la rendición de cuentas de las autoridades. El constante desarrollo jurisdiccional y la adaptación del amparo, en resumen, la visión del amparo como control de constitucionalidad y protección de los derechos humanos en México, destaca su importancia como un mecanismo que fortalece el Estado de Derecho, contribuye a la defensa de los derechos fundamentales y promueve la rendición de cuentas de las autoridades. El constante desarrollo jurisprudencial y la adaptación del amparo a las cambiantes realidades sociales refleja su relevancia en el sistema jurídico mexicano. Visión constitucional en México. La visión constitucional en México se refiere a la interpretación y aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es el documento fundamental que establece las bases y principios del sistema legal y político del país. En este contexto, la visión constitucional implica la forma en que se comprende y se aplican los preceptos constitucionales por parte de los órganos jurisdiccionales, legislativos y ejecutivos, así como por la sociedad en general. La Constitución de México establece un catálogo extenso de derechos individuales conocidos como garantías individuales que protegen a los ciudadanos frente a posibles abusos por parte del Estado. La interpretación de estas garantías es fundamental en la protección de los derechos humanos. La Constitución mexicana establece la división de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La visión constitucional busca mantener un equilibrio entre estos poderes para evitar la concentración de autoridad y garantizar un gobierno democrático. Además de las garantías individuales, la Constitución también reconoce derechos sociales como el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno, entre otros. La visión constitucional busca garantizar la implementación efectiva de estos derechos para mejorar las condiciones de vida de la población. A lo largo de la historia, la Constitución de México ha experimentado diversas reformas para adaptarse a las cambiantes realidades del país. La visión constitucional debe considerarse tanto los principios fundamentales como las reformas que han sido realizadas para adecuar la normativa a las necesidades actuales. Existe un sistema de control de constitucionalidad en México, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este organismo tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y resolver controversias constitucionales, asegurando que las leyes y actos de autoridad se ajusten a los preceptos constitucionales.
La visión constitucional de México implica el entendimiento y aplicación de la Constitución en el contexto legal y social del país. La interpretación de sus posiciones es clave para asegurar el respeto de los derechos individuales, la división de poderes y la evolución del marco legal de acuerdo con las necesidades de la sociedad. En México, la visión constitucional del amparo se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 103 y 107. El amparo es un recurso jurídico que protege los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad que vulneren dichos derechos. Reglamentación del amparo en los artículos 103 y 107. El artículo 103 establece la organización y competencia del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia encargada de conocer de los juicios de amparo. Este artículo también establece la existencia de tribunales unitarios de circuito, colegiados de circuito y juzgados del distrito, los cuales tienen competencia en la materia de amparo. El artículo 107 regula los juicios de amparo y detalla los procedimientos para su tramitación. Contiene disposiciones sobre la forma en que los jueces deben resolver los casos de amparo, así como las facultades de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con estos juicios.